Es el documento de la Revolución de Mayo más importante, la resolución de la Asamblea del año 13. En la Argentina se prohibió la tortura. Formalmente se decidió destruir los instrumentos de tortura. Se prohibió la Inquisición, que era la institución hispano-religiosa real, o sea, del reino español, de la Iglesia, que trajo la tortura a esta tierra. Nuestros pueblos originarios no torturaron jamás, no conocen la tortura, conocen sí la lucha y la muerte en una guerra, pero no la tortura. La tortura es un invento de Occidente. La tortura es siempre un delito de Estado, siempre está pensada para obtener delaciones o castigar. Y del año 13 podemos pasar a 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que constituye las Naciones Unidas, que se considera como el inicio del mundo moderno, el mundo que nace con la derrota de la Alemania nazi, de la Italia fascista, el mundo que proclama el respeto por los derechos humanos. Se inscribe a la tortura como un delito indiscutible. La tortura en la Argentina está prohibida desde 1813, desde 1948, en todos los códigos penales. A los 200 años de esta asamblea, la defensora pública de la Argentina, Estela Maris, ustedes saben que en la Argentina hay una Procuración General de la Nación autónoma y una Defensoría Pública, ¿sí? Que son poderes supuestamente autónomos que actúan como defensa y como fiscales. La defensora se preguntó en el año 2013 por qué razón subsistía la tortura en la Argentina. Y ella se contestó, en primer lugar, porque hay muchos que creen que con la tortura se puede hacer avanzar un proceso judicial, a pesar de que la experiencia histórica pragmática indica que lo que se obtiene en la tortura nunca es información útil, porque el torturado va a decir cualquier cosa para que lo dejen de torturar. Pero sobre todo señaló que la tortura subsistía porque los jueces miran para otro lado, porque los jueces son hipócritas y sobre todo, finalmente, lo que está en discusión, si subsiste o no la tortura, es a quién le cree la sociedad. ¿Qué es la discusión que hoy hay en La Rioja? ¿A quién le creen? ¿A los cadetes o le creen a la dirección de la escuela de policía, a la jefatura anterior de la policía? Dicho de un modo más directo y creo que indiscutible, ¿a quién le van a creer? ¿A Macri y Bullrich, que dice que la policía siempre dice la verdad y que las personas que son víctimas de algún apremio siempre mienten? ¿Miente el padre del cadete, pregunto yo? Esa es la discusión, porque para que subsista tortura la sociedad tiene que mirar para otro lado. Creo que hay innumerables testimonios de que las prácticas brutales de la escuela de policía no son de hace 15 días, ni un mes, ni 2 meses. Y creo que este hecho realmente terrible nos responde un interrogante que al menos yo tuve durante años y que alguna vez lo he hablado con Rogelio. No sé si ustedes saben que en Neuquén mataron a un maestro que se llamaba Fuente Alba. El policía que lo mató, que ustedes recuerdan, le tiró por la espalda a muy pocos metros en el auto que él iba, que era un compañero maestro de escuela y militante. Era el papá de una niña que iba al colegio donde mataron del maestro que mataron. Entonces yo, la verdad, digo, no es que estoy haciendo discurso, yo me pregunté cómo hace el Estado, la policía, para lograr que un hombre mate al maestro de su hijo. Le juro que no es un discurso. Me lo he preguntado mucho. Nosotros somos parte de una generación que estuvo presa, que fue torturada. Me he preguntado cómo logran que un ser humano torture, porque
el primer denigrado en un acto de tortura es el torturador. El torturado sufre la humillación. La tortura es innombrable, es indescriptible por definición. Dice Hannah Arendt, una intelectual que vivió en Norteamérica, que era judía, que la tortura es innombrable porque para nombrar algo, el que escucha se debe poner en el lugar de que le pasa. Yo les puedo decir si me gusta el pan casero, porque ustedes lo pueden imaginar. Ustedes no pueden imaginar lo que es la picana eléctrica en los testículos. Puedo estar 5 horas contándole, ni se pueden imaginar lo que es un palo en el ano de un chico de 15 años hasta matarlo. Es indescriptible la tortura. ¿Cómo se logra que esta gente de la escuela de policía llegue a un nivel de tortura con los que le han encomendado para formarlo? Porque hasta ahora la escuela de policía se propone destruir la voluntad de sus estudiantes. Necesita hombres que no tengan opinión, que sean autómatas, que estén dispuestos, si el jefe le dice torturar a una mujer, que la torturen. Digo, seamos honestos, discutamos en serio. Si se va a cambiar la escuela de policía, lo que se tiene que cambiar es la concepción. ¿Qué es lo que se quiere formar? ¿Se quiere formar una fuerza que haga respetar la ley y cuide a los ciudadanos? ¿O se quiere formar una fuerza que discipline a la sociedad? En el libro... Esto supone usted que ya estaba consabido para que posteriormente la reacción de la policía fuera, digamos, de esa forma. Sí, lo afirmo. Porque es el método con que forman a una policía que, fíjese usted, sin ningún problema pasa de ser una fuerza leal al kirchnerismo a perseguirlo, a hacer una cosa u otra. Es una fuerza compuesta por un conjunto de personas que han perdido su pensamiento crítico, que no tienen reflexión sobre las órdenes que recibe y por un mando vertical militarizado. Todo lo que hay que hacer es desmilitarizar la policía y el gobierno de la provincia va por el camino antagónico. En vez de desmilitarizar la policía, ha puesto a un hombre que viene de las Fuerzas Armadas. Entonces, por ese camino se van a repetir estos hechos o distintos, pero que tienen el mismo sentido. Creo que es una gran oportunidad porque, y en eso lo valoro, el gobierno de la provincia no ha ocultado la muerte, como Macri ocultó el asesinato de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, lo reconozco, y tiene una gran oportunidad para abrir un debate sobre cuál es el rol de la policía en la sociedad riojana. Yo creo que es una... Si no se define eso, es realmente pueril. Mire, le cuento algo. En el periodo del kirchnerismo, una de las cosas interesantes que se hizo fue cambiar los planes de la Universidad de la Policía Federal. Y el director de esa universidad era un abogado que fue integrante de la Liga. Así que he charlado mucho con él, los cambios en el programa fueron reales. En la escuela de policía se enseñó derecho humano, convenio. El gobierno acaba de designar al policía Kevorkian como jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Kevorkian es quien dirigió un operativo en una cancha de fútbol del Club Defensores de Belgrano, donde abiertamente la policía mató a un hincha de apellido Blanco, a un muchachito, denunciado este hecho por el club como institución, no por los hinchas. Entonces, más allá de todo lo que hayan leído los oficiales de la policía de la ciudad, ¿cuál es el mensaje? Que se puede matar a cualquiera y vas a llegar a ser jefe de la policía. ¿Cuál es el mensaje que manda Bullrich cuando asciende al gendarme que está más implicado en el asesinato de Maldonado? Que ese es el camino. Entonces, no seamos hipócritas, discutamos en serio, no nos quieran vender de que va a haber un cambio en la policía, en las fuerzas de seguridad, porque se designa a uno, a otro en una escuela, y se mantiene un rumbo que es de la militarización, y se mantiene, bueno, lo primero que hacen es reunirse con Bullrich, que claramente
miren, está empujando este rumbo, el rumbo de nosotros siempre mentimos. ¿Por qué dicen eso? Porque la cuestión de a quién se le cree en la Argentina, ¿cuándo cambió? ¿Hubo un momento que cambió? Sí, cambió en 1985, cuando en el juicio a la Junta público que se televisó, la sociedad argentina dijo, no le creemos a Videla, le vamos a creer a los sobrevivientes de la ESMA, a Iria Avellaneda, a Víctor Basterra. Hubo un hecho fundamental en esos días que el gran escritor Jorge Luis Borges, nombre de la derecha, lúcido, La Nación le pidió que publique una nota de opinión, Borges. Y Borges había ido a escucharlo a Víctor Basterra, un sobreviviente de la ESMA, y escribió una crónica a lo Borges, diciendo, bueno, hay que creer a esta gente, estos son los asesinos, ¿no? Entonces, cuando Bullrich y Macri dicen, la policía siempre tiene razón, Maldonado miente, los mapuches mienten, lo que está intentando es hacer retroceder la historia y por eso tienen tantos problemas. Porque quieren ir para ese lado, pero la historia en la Argentina es bastante fuerte. Ayer a la mañana la Liga recuperó un derecho histórico que es entrar a las cárceles para visitar los presos políticos. Y tuve una larga conversación con Zanini, que está preso en Ezeiza. Y Zanini había estado 8 años preso en el D2 de Córdoba. Charlando me contó algo que lo había ido a visitar la hija de un preso político que murió en la cárcel y que al salir de una sesión de torturas ese preso le había dicho: nuestro sueño tiene que ser crear una sociedad donde no haya tortura. Nosotros no somos como ellos, jamás torturaremos a nadie. Yo creo que la cuestión de la tortura es central en el tipo de país que queremos vivir. No se tortura por nada, se tortura para disciplinar, y para que termine la tortura tiene que haber cambios muy profundos para que, bueno, terminemos con una historia de 200... Perdón, José, Marcela...